Qué bueno, de verdad que sí, el Señor es bueno, su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. Qué bueno es poder contemplar su gracia y su misericordia. De nuevo, gloria a Dios por su gracia, hermanos. De nuevo, gloria a Dios por su gran amor y su gran misericordia. Es una frase que cala profundo en mi mente y en mi corazón, porque realmente, hermanos, como dijo el salmista, si anoche dormimos, nos acostamos y despertamos, se debe a su sustento, se debe a su gracia. La Semana Santa o Semana Mayor, estas son palabras sinónimas de un mismo acontecimiento. Es que esta semana, hermanos, se conmemora, se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro glorioso y extraordinario Señor Jesucristo. El domingo pasado se celebró en algunos círculos lo que comúnmente se llama la entrada triunfal. Esa Semana Mayor, porque va desde esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén hasta el glorioso día de la resurrección. Esa entrada triunfal, las multitudes adoraban. Usted se acuerda, él se montó en un pollino, hijo de asna, y mientras Cristo iba rumbo a Jerusalén, las multitudes lo adoraban. Gritaban, Hosanna, bendito tú que vienes en nombre del Señor. Y esa entrada triunfal, donde esas multitudes gritaban, se convertiría en un viernes de acusación por la misma multitud. La misma gente que gritaba, Hosanna, sálvanos, bendito tú que vienes, fue la misma multitud que gritó, crucifíquenlo. Y cuando Pilato se lava sus manos y dice, sobre mí no será esta sangre, escucha el juicio que decretaron esta gente, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabras que le pesó a esa generación decir. Pero en tan solo 3 días, hermanos, esa misma multitud escucharía de la gloriosa resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, comenta el pastor Núñez, no podemos perder de vista que la entrada triunfal del domingo nos llevará a esa muerte triunfal. Y sí, hermano, muerte triunfal. En nuestro vocabulario como que no cabe la idea de muerte y triunfal al mismo tiempo, pero sí, para el cristiano la muerte no es el fin. La muerte nos une a nuestro Señor. Y la muerte de Cristo fue una muerte triunfal, y eso nos lleva a una gloriosa resurrección. Y es a la luz de estos acontecimientos, hermanos, que queremos ver una síntesis del Evangelio, un resumen del Evangelio. Queremos ver. Y para eso vamos a tomar como punto de partida esa última palabra de Jesús en la cruz registrada en el Evangelio de Juan. Sabemos que fueron 7 frases o 7 palabras de Jesús en la cruz, como nosotros vimos el viernes, y hoy vamos a hacer un pequeño recuento de eso, pero en el Evangelio según Juan, la última palabra que se registra es esta. Juan capítulo 19, versículo 30. Le vamos a rogar que vaya con nosotros. Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Pero usted sabe que hay que leerlo de nuevo. Juan 19, 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos. Padre, gracias. Señor, gracias por Cristo. Señor, como cantábamos hace unos minutos, Él es Cristo, Cordero de Dios. Decíamos que eres fiel y que tu victoria es nuestra, Señor. Padre, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, que tu palabra pueda calar en lo profundo de nuestro ser. Que hoy podamos vislumbrar a Cristo,
que podamos ver la gloriosa resurrección, que mientras exponemos tu palabra, Cristo sea exaltado. Que cada uno de nosotros seamos movidos a adorar de una manera extraordinaria, porque tú eres un Dios extraordinario. Padre, suplicamos tu gracia mientras exponemos tu palabra, que nuestras mentes y corazones estén en sintonía contigo y que podamos conectarnos, Señor, con tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El viernes pasado estuvimos celebrando un servicio donde hubo 7 predicadores y estuvimos viendo esas 7 frases o 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. Y vamos a tomar un pequeño resumen que hizo el doctor Núñez acerca de estas 7 palabras, que fue más o menos en la línea que tomamos el viernes. Por amor a los que no vinieron el viernes y por amor a los que vinimos el viernes también, para recordarlo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. Primero vimos una palabra de perdón. En Lucas capítulo 22, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego vimos unas palabras de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Vimos una palabra de amor o devoción. Juan 19, 26. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Luego una palabra de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. O en arameo, Elí, Elí, lama sabachthani. La quinta palabra es una palabra de sufrimiento o necesidad humana. En Juan 19, 28 dice, tengo sed. Luego vimos una palabra de triunfo, consumado es, Juan 19, 30. Y una palabra de seguridad, finalmente. Padre, perdónalos, o Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces, hermanos, vimos una palabra de perdón, una palabra de salvación, una palabra de amor o devoción, una palabra de angustia, una palabra de sufrimiento o necesidad humana, una palabra de triunfo y una palabra de seguridad. Estas fueron las 7 frases que vimos el viernes pasado. Alguien dijo que estas son las palabras más grandes que el hombre más grande pronunció en el día más grande. El día más grande, el día que nuestro Señor Jesucristo estuvo derramando toda su sangre por nosotros. Fue un día tan grande, hermanos, que la tierra se oscureció por espacio de 3 horas. Fue un día tan impresionante que la palabra de Dios dice que hubo un terremoto y las rocas se rompían. Fue un día tan glorioso, hermanos, que aún el centurión que estaba al pie de la cruz pudo reconocer que este era un hombre justo. Un día glorioso en la historia. Decía Spurgeon que la palabra consumado es una gota de letra en un océano de significado. Y me encanta la manera poética en que él lo describe. La palabra consumado es una gota de tinta en un océano de significado, como dice el pastor Miguel Núñez. Estas palabras consolidaron el cielo, sacudieron el infierno, consolaron la tierra, agradaron al Padre, glorificaron al Hijo, trajeron al Espíritu Santo y confirmaron el pacto eterno. Esta palabra consumado es, en el idioma original, es una sola palabra, como decíamos el viernes. Y es la palabra tetelestai. Esa palabra quiere decir cumplir, acabar, consumar, terminar. En pocas palabras, hermanos, es como decir todo está terminado, su obra fue llevado a cabo, todo está completo. Es una palabra
que cuando Cristo la pronunció, las personas que estaban ahí la entendieron muy bien, porque es una palabra que se usaba comúnmente en el idioma de los tiempos de Cristo. La gente la usaba con mucha naturalidad. Por ejemplo, cuando un siervo terminaba su trabajo, él iba donde su señor y le decía, tetelestai. Le estaba diciendo, terminé. Cuando un artista estaba haciendo su escultura, al final de su trabajo, él decía, tetelestai. Cuando un sacerdote preparaba a la víctima para el holocausto, cuando él examinaba y veía que no tenía defecto y que era la víctima que se iba a usar para el sacrificio por los pecados del pueblo, ese sacerdote concluía diciendo, tetelestai. Cuando un comerciante pagaba una deuda, a la hora de declarar que la deuda estaba salva, se decía las palabras, tetelestai. Cuando Cristo dijo, tetelestai, la gente lo entendió. Las palabras de Cristo, consumado es, fueron de común entendimiento al todo el que le escuchó. Estas palabras simbolizan el cumplimiento de la obra redentora de Cristo en el Calvario. Todo el simbolismo del Antiguo Testamento, todo el ritual que se hacía en el tabernáculo y luego en el templo, tuvo su consumación en la obra redentora de Cristo en el Calvario. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan se le fue dicho por el Señor que él iba a preparar el camino del Salvador. Y cuando Juan vio a Cristo, a nuestro glorioso Señor que se acercaba a él, pudo identificarlo y decir, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, todas las escrituras se habían cumplido en él. Toda la simbología apuntaba a Cristo. Todas las profecías del antiguo pacto señalaban la venida del glorioso Mesías. Consumado es. Este grito de triunfo lo escuchó toda la creación. Y como dijo alguien del pasado, uno de los santos del pasado, dijo que cuando Cristo gritó, consumado es, aún el infierno tembló. Toda la tierra se sacudió al grito de estas palabras. Hermanos, el día que Cristo clamó estas palabras, toda la creación se conmovió. El doctor Miguel Núñez dice, es como cuando yo vengo donde el Señor y puedo decirle al Señor, Señor, mira, yo soy culpable de pecado. El Señor me respondería, tetelestai, tu deuda ha sido cancelada. Soy culpable de mentira, tetelestai, tu deuda ha sido cancelada. Soy culpable de codicia, tetelestai, tu deuda ha sido cancelada. Soy culpable de cualquier cosa, la respuesta del Señor sería, si vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, tetelestai, 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 tu deuda ha sido cancelada. Hermano, todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pero para recibir el perdón de Dios, hay que buscar el perdón de Dios. Dios perdona al que se arrepiente. Dios perdona al que viene a Cristo en humillación, reconociendo que es un pecador y suplicando por gracia. A ese Dios lo perdona. Él dijo que no desprecia un corazón contrito y humillado, pero debe estar contrito y humillado. La gente debe venir a Cristo con conciencia de que es un pecador y necesita el perdón de Dios. Si usted entiende que es un pecador, si usted entiende que necesita el perdón de Dios, si usted ha sido convencido por el Espíritu Santo de que sin Cristo está en peligro de muerte, entonces usted viene en arrepentimiento y fe y recibirá perdón. Hay un salmo extraordinario
el Salmo 85, verso 10, presenta esta escena de la cruz de una manera poética, increíble. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se han besado. Una manera poética del salmista decir que en la cruz del Calvario la misericordia de Dios y la justicia de Dios se encontraron. ¿De qué manera un Dios santo podía perdonar al pecador sin pasar por alto su justicia? Esa era la gran pregunta del libro de Romanos. Por eso al final el apóstol Pablo, después de reflexionar en esta gran pregunta, cómo un Dios santo, fiel y justo puede perdonar a un hombre pecador sin pasar por alto su justicia, esa es la gran pregunta de Romanos. Bueno, Dios lo que hizo fue que buscó un sustituto. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Si usted peca, si yo peco, la única cura para el pecado es morir. Cualquier pecado. Por simple que usted lo vea, la paga del pecado es muerte. Ahora bien, ¿cómo Dios puede perdonarnos sin que nosotros tengamos que morir? Alguien muere en nuestro lugar. Alguien carga el peso de la ira de Dios para pagar por ese pecado. Y eso es lo que hace Cristo en el Calvario. El justo muere en lugar de los injustos. El castigo por mis pecados, por tus pecados, lo llevó Jesús. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecado. Por eso Cristo derrama su sangre para que tú y yo tengamos vida en su nombre. Pero este texto de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, Salmo 85, 10. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron en el Calvario. Por eso usted y yo podemos ser salvos. Porque Cristo toma nuestro lugar. Y Cristo derrama su sangre para que usted y yo tengamos vida. Hermanos, Cristo, cuando murió en el Calvario, venció el pecado. Cristo venció al diablo y Cristo venció la muerte. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 lo aclara muy bien. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anulando la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Versículo 15. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La Semana Santa no es para cogerle pena a Cristo y llorar, es para reconocer su gran sacrificio. Lejos de ser una derrota, fue un triunfo. Él triunfó sobre ellos en la cruz. Él hizo un espectáculo público derramando su sangre por nosotros. Exhibió a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando Cristo dijo tetelestai, Él estaba consumando su obra redentora. Él estaba terminando su trabajo en cuanto al perdón de nuestros pecados. Él estaba, hermanos, concluyendo con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Después que Cristo dijo tetelestai, concluyó
ese sistema de sacrificio. Ya yo no tengo que ofrecer un holocausto, un sacrificio, una víctima por mis pecados, porque Cristo entró una vez y para siempre. Él se ofreció. Ya no necesito ir de rodillas a la Basílica de Higüey. Ya yo no necesito ir de rodillas a ningún lugar. No hay sacrificio por el perdón de los pecados después del sacrificio de Cristo. Fue único y definitivo. Cristo es el sacerdote que intercede delante de nosotros ante el Padre, y Él es el sacrificio que se ofrece por nuestros pecados. Hermanos, Él estaba terminando con ese sistema de sacrificios. Él estaba desactivando los poderes de las tinieblas. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo, porque Cristo venció sobre él en la cruz del Calvario. Cristo venció al enemigo de las almas. Él desactivó el poder de acusación del enemigo de las almas ante el trono, acusándonos a nosotros. Él lo desactivó. Pero Cristo también estaba abriendo un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Oh, hermano, ya usted no necesita que un pastor lo lleve a Dios. Usted puede ir solo a donde Dios a través de Cristo. Usted no necesita un intercesor para ir a Dios. Basta con que usted clame por misericordia. Mateo capítulo 27, versículo 51, dice la palabra de Dios: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partían. En el momento que Cristo dijo consumado es, en ese mismo instante, cuando Él expiró, el velo del templo que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo se abrió en dos. Esto tiene una simbología impresionante, hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios había erigido un tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar que estaba en medio del campamento donde el pueblo se iba a encontrar con su Dios. Ahí había un patio, unos atrios, un lugar de sacrificio. Había luego un lugar santo, un lugar donde los sacerdotes continuamente ofrecían incienso. Y había un grueso velo que daba acceso al lugar santísimo, donde solo una persona, una vez al año, podía entrar a interceder por el pueblo. Lo que hizo Dios con esta simbología, cuando Cristo muere, ese velo, ese grueso velo que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo, se rasgó en dos mitad, diciendo Dios con eso: hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Así que usted puede ir a la presencia de Dios en el momento que usted quiera. En el momento que usted quiera, basta con clamar a Dios por misericordia. Ya no es una vez al año, ya no es un intercesor que viene a orar por mí. No, ya yo puedo ir donde Dios libremente. Cristo estaba terminando con el simbolismo del Antiguo Testamento, todo ese ritual, todo ese simbolismo. Hay gente que quiere ser judío ahora. Hay gente que quiere ya rescatar todas las prácticas judías cuando Cristo en la cruz del Calvario terminó con todas esas prácticas. Pero hay gente que quiere ir a volver a los rudimentos de la ley. Cristo una vez y para siempre terminó con el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Cristo desactivó los poderes de las tinieblas y Cristo abrió un camino vivo a la presencia de Dios, hermanos. Como dice de nuevo el pastor Núñez, esto fue un gran final, pero también fue un gran comienzo. Cuando él dijo tetelestai, consumado es, era el fin de un tiempo, de una era, de un sistema, pero era el comienzo de una nueva era, de un nuevo sistema. Era el comienzo
de esa gracia soberana y gloriosa que nos da acceso al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo mejor usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué fue necesaria la cruz? ¿Por qué fue necesario el sacrificio de Cristo? ¿Por qué razón fue necesario? Bueno, hermano, la cruz de Cristo fue necesario para que nosotros pudiéramos comprender la gravedad de nuestro pecado. El pecado es tan horrible, el pecado es tan terrible que nos separa de Dios. Dios no quiere, no tiene comunión con el pecado. Y como dice Paul Washer, no es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador también. A ambos. Dios solo puede extender gracia al pecador a través de Cristo. Así que delante de un Dios justo, delante de un Dios santo, no puede estar ni el pecado ni el pecador tampoco. Se necesita un mediador, un redentor, alguien que pueda sustituirnos delante de Dios, y eso hizo Cristo. Hermano, la cruz fue necesaria para mostrarnos la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que la única cura para el pecado es la muerte. Si entendiéramos lo grave que es el pecado, no coquetearíamos con el pecado. Si entendiéramos lo grave que es el pecado, no danzaríamos con el pecado. No jugaríamos con el pecado. El pecado es grave, tan grave que la única cura para el pecado es la muerte. Cristo murió, hermanos. ¿Por qué? Porque la deuda que teníamos con Dios era tan grande que no había forma de cómo pagarla. Ni una eternidad en el infierno será suficiente para pagar el pecado. Tan grave es el pecado que toda la eternidad en el infierno no será suficiente. La cruz fue necesaria para mostrarnos lo terrible que es el pecado. La cruz fue necesario para enseñarnos que solo a través de Cristo la ira de Dios podía ser aplacada. En la cruz nosotros vemos, hermanos, cómo la ira de Dios se aplaca a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Cristo Dios mostró su amor, porque la única manera de ser salvos es a través del sacrificio de Cristo. Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alguien dijo que ¿quién mató a Cristo? Era una pregunta. ¿Quién mató a Cristo? ¿Fueron acaso los líderes religiosos por envidia? ¿Fue acaso Judas por ambición? ¿Fue acaso algún romano por alguna situación? Este autor decía que fue Dios por amor. Cristo fue al Calvario por amor. Él ofreció su vida voluntariamente por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, en la cruz se pone de manifiesta la consumación de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, todos fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Hermanos, en la cruz Cristo le quitó el poder de acusación a Satanás. En la cruz Cristo perdonó todos nuestros pecados. En la cruz se encuentra la paz y el perdón de Dios. La verdadera paz y el verdadero perdón solo lo encontramos en el sacrificio de Cristo.
Hermano, todo está completo. La obra expiatoria de Cristo ha sido consumada. Ya no necesitamos más nada, hermanos. Solo Cristo. Solo a través de Cristo. Por eso hablamos de esas 5 solas, esas 5 famosas frases que los reformadores tomaron. Ellos decían que solo a través de la Escritura nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Que solo a través de la gracia de Dios podemos ser salvos. Que solo a través de la fe podemos acercarnos a Dios. Que solo a través de Cristo podemos ser perdonados y que solo para la gloria de Dios es el perdón de nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la consumación de todo sacrificio por el pecado. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, debemos recordar que un día como hoy, Dios resucitó a Cristo. Y Dios lo hizo mostrando su aprobación por el sacrificio de Cristo. Cristo concluyó su obra cuando Él entregó su vida en el Calvario. Pero esa obra de redención necesitaba algo de parte de Dios. Y era la resurrección de Cristo, mostrando así el perdón por los pecados. Hermanos, esta semana mayor inició con una entrada triunfal, seguida de una muerte triunfal, y concluye con una resurrección triunfal. Decía el pastor Ramón Osorio que es en la cruz y en la tumba vacía donde vemos la esencia del Evangelio. Es en la cruz y en la tumba vacía donde vemos la esencia del Evangelio. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo, la frase de Ramón Osorio: es en la cruz y la tumba vacía que vemos la esencia del Evangelio. La síntesis, el resumen, la esencia del Evangelio está en una cruz y una tumba vacía. En un sacrificio por los pecados y en una gloriosa resurrección. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo hemos dicho una y otra vez. Pero de nuevo, como dijo el apóstol Pablo, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes provechoso. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos mediante Cristo Jesús. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos mediante Cristo Jesús. ¿Y en qué consisten estas buenas nuevas? Yo quiero leerle algo que el pastor Mark Dever hace que los miembros de su iglesia digan de memoria antes de bautizarse. Eso es parte de lo que ellos hacen. La gente antes de bautizarse, en la iglesia que pastorea Dever, deben saber de memoria qué es el Evangelio. Y una de las cosas que ellos dicen es: las buenas nuevas del Evangelio consisten en que el único y incomparable Dios, quien es santo,
nos hizo a su imagen para que nosotros lo conozcamos. Pero nosotros pecamos y nos apartamos de Él. En su gran amor, Él se hizo hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz. De esta manera satisfizo la ley y tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados de todos aquellos que hacen un cambio de dirección y creen en Él. Pero no puedo seguir leyendo sin hacer un paréntesis aquí. Escuche bien la definición. Cristo tomó sobre sí mismo el perdón de los pecados de aquellos que hacen un cambio de dirección y creen en Él. Como decía Roger Peralta, arrepentimiento es un cambio de dirección. La gente cree que solo por reconocer a Cristo o solo por repetir una oración son salvos. No, yo tengo que arrepentirme y yo tengo que cambiar de dirección. Si voy caminando hacia un lugar, tengo que devolverme para otro. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer que soy un pecador y cambiar de dirección. No es simplemente repetir una oración. No es simplemente pasar al frente. Eso puede ser parte, pero se necesita algo más que eso. Se necesita reconocer que soy un pecador. Se necesita reconocer que necesito el perdón de Dios y se necesita un cambio de dirección. Entonces, Él tomó sobre sí el castigo de los pecados de todos aquellos que hacen un cambio de dirección y creen en Él. Él resucitó de la muerte, mostrando que Dios aceptó el castigo, el sacrificio de Cristo y que la ira de Dios contra nosotros se ha calmado. Él ahora nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y creer solo en Cristo para nuestra salvación. Hermanos, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos solo en Cristo, entonces vamos a nacer de nuevo a una nueva vida, una vida eterna con Dios. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, finalmente, hermanos, debemos recordar que la proclamación del Evangelio se puede resumir en 4 palabras. 4 palabras pueden resumir la proclamación del Evangelio: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Dios, hombre, Cristo y respuesta. ¿Cómo así? La proclamación del Evangelio empieza con Dios, porque Dios es el Evangelio, como dijo el pastor John Piper. Dios es el Evangelio. Empieza con Dios, quien nos creó a su imagen, quien nos hizo con la intención de que nosotros le adoremos, que le conozcamos, que nos relacionemos con Él. El objetivo principal de la existencia humana es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios no me creó para que yo sea un campeón. Dios no me creó para que yo viva una vida plena. Dios me creó para que le adore, para que le sirve. Y adorándolo puedo ser un campeón y puedo vivir una vida plena. Pero adorándole primero. Dios te creó para que seas un adorador. Dios te creó para tener comunión contigo. Dios te creó para que le sirvas. Y si no sirves a Dios, no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó. Así que si hay alguien aquí que no es cristiano, no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Necesitas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas arrepentirte de tu pecado y correr a Cristo por perdón y gracia. El Evangelio empieza con Dios. Luego sigue con el hombre. Hay un pero en la historia. Hay una mala noticia. Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Dios nos creó para que le adoremos, pero nosotros nos apartamos de Él. Nosotros declaramos independencia. Nosotros le dijimos a Dios: tus planes no me interesan. Tus propósitos no me interesan. Tengo mis propios planes y tengo mis propios propósitos. Entonces el hombre decidió darle la espalda a Dios.
Dios, en su amor y misericordia a un pueblo rebelde, decidió mandar un redentor, que es Cristo. Por eso es Dios, hombre, Cristo. Cristo vino a crear el puente que nos separaba, el abismo tan grande que nos separaba de Dios. Cristo vino a crear el puente. Dios hecho carne, con dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Él crea el puente que nos separa de Dios. Ahora podemos venir a Dios a través de Cristo, de su perdón y de su sacrificio. Y la cuarta palabra es respuesta. El evangelio amerita una respuesta. Dios nos creó para su imagen, nos creó conforme a su semejanza. Nosotros pecamos y nos apartamos de Él. Él envió a Cristo para salvarnos, para acercarnos a Dios. Y ahora Dios demanda una respuesta. El evangelio exige una respuesta. Así que, ¿qué vas a responder hoy? ¿Qué vas a responder hoy? Yo voy a orar. Y mientras oramos, te voy a suplicar que si no eres cristiano, medites y le pidas a Dios la gracia para que puedas responder al evangelio. Recuerda que el evangelio son 4 palabras. Se puede resumir en 4 palabras. Dios creó al mundo y creó al hombre para tener comunión con Él. El hombre se apartó de Él. Cristo vino a rescatarnos y ahora Dios demanda una respuesta. Tienes que responder al evangelio. Y vas a responder sí o no. Pero debes responder. Así que oremos. Padre amado, la resurrección de Cristo es el hecho más extraordinario de nuestra historia. Es el hecho más glorioso de nuestra historia. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, mostrando así tu aprobación a ese sacrificio, oh Dios eterno. Si te complacieras, Padre, a tocar una vida, si te complacieras, Señor, a tocar un corazón y que haya una respuesta al evangelio, sería una manera gloriosa de terminar esta celebración. Al menos así lo pensamos nosotros. Confiamos en tu gracia. Agradecemos el perdón de nuestros pecados. Agradecemos el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Cuán glorioso sacrificio. Cuán glorioso perdón. Señor, ahora te rogamos que toque los corazones de aquellos que no son cristianos o de aquellos que en algún momento se apartaron de la fe, que en algún momento se apartaron del evangelio, que se encuentran descarriados. Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu toque una vida, toque un corazón y que alguien pueda responder en arrepentimiento y fe. Así que hacemos un llamado. Si Dios ha tocado tu mente y tu corazón, y si tú reconoces que necesitas el perdón de Dios y que quieres venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿dónde estás? Por favor, levanta tu mano para poder identificarte y orar contigo. Creemos que el evangelio ha sido expuesto y que debe haber una respuesta. Así que si no eres cristiano y respondes al evangelio, queremos identificarte. Si por alguna razón no quieres hacerlo en público, está bien. Al final del servicio estaremos por ahí. Acércate a nosotros. Habla de tu necesidad de Cristo y gustosamente oraremos por ti. Padre, una vez más te agradecemos por el glorioso evangelio de Cristo
y gracias por el perdón de nuestros pecados. En el santo nombre de Jesús. Amén.